Muy bien, mi gente. Dentro del MT5 existen tres tipos de gráficos que es importante que nosotros sepamos. La verdad, yo siempre me enfoco más que nada en uno solo, pero es importante que ustedes también conozcan el resto. Bien, entonces los tipos de gráficos son importantes para nosotros saber cómo es nuestra operativa. Depende de nuestra operativa, nosotros podemos utilizar algunos gráficos. Por ejemplo, fíjense acá lo siguiente. El primer tipo de gráfico que podríamos encontrarnos acá es el tipo de gráficos de barra. Bien, como pueden ver, la información no se aprecia muy bien. Es un poquito, esto es más a la antigua. Anteriormente se utilizaba este tipo de gráfico, pero como pueden ver, también muestra una apertura, muestra un cierre, muestra todo, muestra el histórico, ya eso ustedes lo van a entender luego. Pero en sí, fíjense que no me da mucha información como tal. No me da, por ejemplo, si hay mucha más fuerza compradora, si hay mucha más fuerza vendedora, a tan detalle. Bien, uno que otros sí podría indicarme, por ejemplo, este acá me indica que hay mucha más fuerza compradora, ¿cierto? Pero al final es importante que yo pueda entender muy bien lo que estoy viendo. Por ende, este tipo de gráfico no lo utilizo mucho. Se utilizaba antiguamente, ¿no? Segundo tipo de gráfico es este tipo acá, el gráfico de línea. Generalmente este es muy bueno para las personas que están comenzando a practicar lo que es soporte, resistencia. Se les hace un poco más cómodo identificarlos acá. Por ejemplo, fíjense que yo aquí veo una zona de resistencia en esta zona, ¿bien? Eso ustedes también próximamente lo van a estar viendo, no se preocupen. Pero al final este tipo de gráfico, fíjense que no arroja ningún tipo de información cuándo fue la apertura de la vela, cuándo fue la apertura de la negociación o el cierre de la negociación. No me arroja mucha información, solamente me arroja una línea. Esto generalmente también lo utilizan las personas que operan mucho más acciones. Entonces, ahí ya depende, como les dije anteriormente, de cada perfil. Si lo quieren utilizar para identificar de cierto modo soporte y resistencia de una manera mucho más práctica, de una manera mucho más visible, bien, es más sencillo en gráfico de línea. ¿Ok? Entonces, de esa manera tienen que estar muy atentos, pero este gráfico no lo utilizo en lo particular. Anteriormente lo utilizaba cuando estuve comenzando en el trading, lo utilizaba para apoyarme un poco más en este aspecto de las tendencias, de lo que era un soporte, una resistencia, para practicar muy bien todos estos conceptos. Pero de resto ya no lo utilizo. Ahora, Víctor, ¿cuál es el gráfico que utilizas hoy en día entonces? Las velas japonesas, que son estas de acá, donde te arroja la mayor información posible. Bien, entonces fíjense aquí cómo yo puedo observar hasta dónde llegó el precio, dónde cerró el precio, dónde abrió el precio. Si yo dejo el clic presionado o dejo el clic ubicado en alguna vela, él me va a dar la información de esa vela. Me aparece la hora, la fecha de la apertura, el precio más alto, el precio más bajo, que es high, low, y también me aparece el precio de cierre. Entonces esta información me ayuda a mí a entender, de cierto modo, cómo puedo aprovechar los próximos movimientos, si realmente está entrando mucha más fuerza y compradora vendedora, si el precio se está valorizando mucho en poco tiempo o si se está perdiendo valor en mucho o poco tiempo. Entonces, de por sí este es el tipo de gráfico más utilizado de todos los traders para que puedan buscar sus operaciones. De igual manera funciona muy bien acá para identificar los patrones, ya sea soporte, resistencia, W, cuñas, banderines, etcétera, muchos otros patrones que utilizamos para aprovechar la fluctuación del precio y saber qué vamos a hacer, o compra o venta. Entonces, gráfico de vela japonesa es uno de los gráficos más utilizados y es el que ustedes van a estar observando, el que yo utilizo en lo particular. Bien, espero que les haya gustado, que ya sepan la diferencia de cada uno. Cualquier duda e inconveniente, déjanos saber debajo de este video y nos vemos en la próxima clase.